la charla de hoy, o tal vez el mensaje del día de hoy es cómo una relación fallida me trajo al Señor. ¿Qué les parece? Y entonces, ¿quieren saber? Pues eso dicen, ¿no? Bueno, no me presenté. Mi nombre es Marcela Castro, para los que no me conocen, qué chévere que hayan venido personas nuevas hoy. Y, pues, sí, una relación fallida, ¿no? ¿Quién lo diría? Y entonces, dentro de ese proceso de la relación fallida, para mí fueron muy importantes 4 puntos en ese proceso, digamos, de restauración y de salir del hueco. Y esos 4 puntos son el recibir consejo, el segundo es la obediencia a ese consejo, el tercero es permanecer en el Señor obedeciendo el consejo, y el cuarto es lo que más nos gusta y es recibir los regalos, o sea, el fruto del consejo. Y para que me entiendan lo que quiero decirles, pues yo conocí a alguien, así como todas las chicas y los chicos hemos conocido a alguien que nos mueve el piso, ¿no? Y en ese proceso, digamos que él era una persona cristiana, venía a la iglesia, su familia venía a la iglesia, y tuvimos una relación muy larga, donde hubo cosas chéveres, cosas no tan chéveres, pero dentro de lo no tan chévere nos hicimos mucho daño. Y entonces primó lo que no era tan chévere y esas cosas que permitimos que nos hagan y hacemos a los demás. Y en todo ese proceso, al final, casi al final de la relación, como unos 6 meses antes, yo vine a la iglesia con él y yo creo que él pensaba que con eso tal vez las cosas iban a mejorar y fue un proceso chévere, pero fue igual difícil porque ya había una relación muy fracturada. Entonces, hubo, así como lo acabaron de anunciar, un retiro. Entonces se anunció un retiro en profesionales. Y él decidió inscribirme en el retiro para que fuéramos juntos. Y justo una semana antes de ese retiro, me terminó. Y fue muy doloroso, fue difícil. Es de esas relaciones a las que uno sabe que son difíciles, sabe que duelen mucho, sabe que uno no debe estar ahí, pero le gusta. Ahí. Y uno mete más la cabeza. Y entonces, yo listo, sí, bueno, vamos para retiro, chévere, súper, vamos bien. Me terminó y a mí se me iba acabando la vida, literalmente. O sea, debo decirles que entré en un proceso de depresión que mi papi nunca me decía nada duro y me dijo que el mundo no se iba a acabar ahí. Pero yo sentí que mi mundo se acabó. Y en todo ese proceso, en esa semana, me llamaron de la iglesia y me dijeron como, oye, estás inscrita al retiro, ¿no? Así como qué casualidad que lo llamen a uno. No había pagado nada, no pasaba nada, simplemente estaba inscrita en una lista para el retiro y me llamaron. Y tomar la decisión de ir a ese retiro era muy difícil porque yo sabía que me iba a encontrar con él en ese retiro. Posiblemente. Nada era seguro porque ya no había contacto. Y hablé con una amiga y yo no lo quiero ver, no quiero ir, yo no quiero nada, yo me quiero morir. Pero no, me siento horrible. Bueno. Una amiga de otro país. Sí. Y entonces terminé yendo al retiro y cuando llegué acá, bueno, todo bien y la gente que me conocía me recibió muy bien. Y llegué yo acá y me dijeron como no, él no va al retiro y yo, no tengo ni idea, terminamos como así. El caso fue que sí fue, pero además fue acompañada. Y no del hermano.
Y no del amigo, no de la mamá, no de la hermana, no. Iba acompañado de su mejor amigo. Claramente más difícil el proceso porque además sí nos íbamos a un puente, o sea, íbamos viernes, sábado, domingo y lunes. Y tenía que verle la cara todos esos días porque compartíamos charlas juntos. Y yo tenía el corazón hecho pedazos. Pero aún así dije, no me voy, esto es muy fuerte. Y llegué al retiro y pasé esos 4 días, el Señor me habló durante esos 4 días. Yo creo que a pesar de toda la historia maluca, yo le agradezco mucho al Señor porque en ese tiempo fue muy especial para mí, obvio. Era la humillación de que Él me viera llorando durante muchos días, que cada cosa que dijeran me cayera así como cuando a uno le dicen, es que tú no debiste haber hecho eso, y uno sí, no debía haber hecho eso. Y entonces no sabe uno si sentirse mejor porque está en un proceso de restauración o sentirse peor porque sabía que no debía haber hecho eso. Pero bueno, el hecho fue que una vez llegué del retiro, ¿no? Yo como no lo quiero, porque durante esos días, digamos que él me terminó por teléfono, nunca de frente, y cuando me vio de frente tampoco me dio la cara. No me habló durante esos días que estuvimos en el retiro, yo esperé que lo hiciera, no lo hizo. Pero eso me fortaleció un poco más y creo que era lo que el Señor quería, porque si Él me hubiera hablado en el retiro, yo no hubiese tenido el proceso que tuve así concentrado con el Señor. Y entonces, yo bueno, listo, se acabó el retiro, yo ya no vuelvo, yo ya, listo, ¿sí? Porque yo finalmente no pertenecía a la iglesia, yo no conocía al Señor y todo era más fácil si mi vida continuaba por otro lado. Pero cuando el Señor jala las orejas, pues jala las orejas y entonces dije, no, yo tengo que seguir, o si no, no voy para ningún lado. Y sabiendo que Él asistía a esta iglesia y sabiendo que Él me lo tenía que encontrar cada domingo y que me tenía que encontrar con su familia, decidí venir. Y lo primero que hice, digamos que durante el retiro y cuando ya llegué del retiro, fue arrimarme a la persona que yo consideré en mi corazón que me podía dar una palabra de aliento y un consejo que me sirviera para continuar con el proceso y no desfallecer. Porque no es fácil. O sea, uno llega a un retiro, sí, no lo voy a hacer, este es mi momento. ¿Sí? Entonces ya 4 días, ya todo pasó, yo llegué fuerte, ya todo se cambió en mi vida, llega uno que no se las cree, o sea, uno no camina, uno levita después de nada que hacer. Y entonces, para que entremos ya en materia, quisiera que me ayudaran a buscar unos pasajes, por favor. Entonces vamos a 1 Corintios 12. ¿Completo? Es 1 Corintios 12, donde dice, todo me está permitido, pero no todo está bien para mí. No cogí el versículo, perdón. Sí, qué pena. ¿Y el 23? Discúlpenme, sí. Primera. ¿Lo lees, por favor? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Exacto. Buscamos ahora Salmos 1, por favor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Listo. Entonces, con esas 2 palabras tenemos, primero,
todo me es permitido, pero no todo está bien para mí. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. Entonces, si bien yo podía venir a la iglesia, porque pues, sí, o sea, nada me lo impedía, también hubiera podido dejar de venir a la iglesia, ¿sí? Era mi decisión. Pero como todo me es permitido, pero no está bien para mí, yo llegué del retiro convencida que todo súper bien. Pero también entendí, y creo que en ese tiempo del retiro, el Señor me mostró que sola no lo iba a hacer. O sea, uno solo cree que puede muchas cosas. Uy, es un duro eso, nada me queda mal, y si ya no lo voy a ver, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Pero entonces, por eso, Salmos dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo del malvado, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Entonces, es fácil estar del lado, digamos que fuera de la cobertura del Señor, donde el amigo me dice, no, pero eso usted se consigue otro y ya, sí, eso es facilito. Porque pues, ¿cuál es el esfuerzo? Uno finalmente cambió de novio, ya no se ve con este, y si sale con el otro le gasta, la pasa rico, sale, se divierte, ¿qué más da? ¿Sí? Mientras que si uno trata de restaurar su vida, ¿no? Porque es que uno sale de una relación atropellado y después de un retiro uno cree que se las supo todas, pero en realidad todavía le queda un montón de cosas por restaurar, porque es que 3 años y medio no se restauran en un fin de semana. ¿Sí? Entonces, lo más indicado y lo que me dijo el Señor fue, oiga, consiga a alguien que pueda darle una palabra que además de calmar su corazón intranquilo, ayuda a que su proceso sea más fácil y acompañe su proceso. Y ese consejo es bueno, ¿sí? Es un consejo que duele, sí, obvio, lloré muchas veces después de ese retiro, muchas. No fue una, dos, no, muchas veces. Dolió, la herida seguía ahí abierta. Y era más difícil, obviamente, verlo los fines de semana y no hablarse con él. Pero yo siento que en cada cosa, en cada consejo que el Señor me regaló a través de esa persona, yo pude ir transformando poco a poco muchas cosas de mi vida y de mi temperamento. Porque hay otra cosa que ustedes no saben, y es que yo lucho con las emociones. A mí eso me mueve. ¿Sí? Entonces yo vengo de que le digan a uno, estás linda, preciosa, y uno, sí, en serio, ay, qué lindo, sí. Entonces ya es fácil volver a caer en una relación que no le va a hacer a uno bien. Y es más difícil que te digan, mira, tú hiciste esto y esto y esto mal, y hay que restaurar esto y esto y esto viene siendo así, entonces tenemos que empezar a trabajar esto. Y no es tan chévere que te digan, lo hiciste mal, tienes que volver a empezar, hay que trabajar esto, porque a nadie le gusta que le digan que ha hecho las cosas mal, ¿no? Es más chévere que te aplaudan y que todo está perfecto, pero no, eso no pasa así. Y entonces, si quieren busquemos Proverbios 15:22, por favor. Los planes fracasan por falta de consejo, muchos consejos traen éxito. Más duro, por favor, escuchen. Los planes fracasan por falta de consejo, muchos consejos traen éxito. Entonces, muchos planes fracasan por falta de consejo. Pero esa falta de consejo es de un buen consejo, ¿sí? No cualquier consejo. No es el de la amiguita que le dice a uno, le tengo el plan este fin de semana. Estas mañas, mire, la saca de la casa y vuelve y la lleva. Yo no sé si el mismo día, pero eso que la deja en la casa la deja. ¿Sí? Póngale la firma. ¿Sí? No, es que lo digo porque también soy mujer y sé que es eso. ¿Sí? Lo he vivido. ¿Sí? Y es más fácil decir como, pues sí, qué chévere salir un ratito y pasarla bueno y ver a ver qué tal, qué tipo es interesante. Pero entonces, volviendo al cuento, eso de que es
lícito y el consejo son dos cosas que se complementan. ¿Por qué? Porque aquello que me es lícito y que no está permitido, sí, o sea, todo lo que me está permitido no está bien para mí. Entonces, yo puedo decidir muchas cosas, pero todo eso que decido no es lo que el Señor quiere para mí. Y eso es difícil y doloroso, pero es una verdad. No todo lo que yo quiero y anhelo, el Señor me lo da, porque no es todo lo que el Señor quiere que yo tenga. ¿Sí? Y ahora, el tema del consejo es importante, ¿por qué? Porque uno muchas veces dice, es más fácil quedarse o solo o con el amigo chévere que le dice que todo está bien. Pero entonces es más fácil el proceso cuando tú tienes el que te construye, el que de verdad te acompaña, el que te apoya, porque es que además el amigo chévere tiene algo que no es tan chévere, y es que cuando tú te caes, ay, qué embarrada. No, yo esta noche voy a salir. Si no quieres salir, pues, qué embarrada. ¿Sí? No es mi problema, es el suyo. Entonces, chévere poder combinar esas dos cosas, el consejo y saber que muchas veces cuando no tengo lo que quiero es porque no es lo que debo tener. Ese es el primer punto. Ahora hablemos sobre el segundo punto, que era la obediencia al consejo. Y para eso necesito que me ayuden, porfa, con Proverbios 6:20. 6:20. 20:21. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Ahora leamos, por favor, Proverbios 5:8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la Hebreos, fuente. perdón. ¿Hebreos? Sí, Hebreos. Ay, disculpa. Yo dije, ¿aleja quién? Hebreos, ¿qué más? Hebreos 5:8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumado su perfección. Llegó a ser autor de... ¿sí? No, termínalo de leer. Sí. Ujú. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y ahora Proverbios 4:23, por favor. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, primer punto, Proverbios 6:20 nos habla acerca del sufrimiento. Y es algo que les dije en el punto anterior, y es recibir consejo y obedecerlo no es fácil. Y trae con él un proceso difícil, se sufre, porque no es fácil, primero no es fácil recibir el consejo y segundo no es fácil caminar en dirección a ese consejo. Cuesta mucho trabajo, se sufre, se llora, se tiene conflictos internos, muchos conflictos internos, pero en eso, cuando uno mira el otro lado, que era lo que leíamos en Hebreo 5:8, que dice, aunque era hijo mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Entonces, ¿el sufrimiento es difícil? Sí. ¿Cuesta? Sí. Pero ¿cuál es el fruto de la obediencia? ¿Cuál es el fruto del sufrimiento? Aprender a obedecer. Cuando yo camino en dirección a ese consejo, a obedecer eso que me dicen, yo aprendo que la obediencia es el camino correcto, ¿sí? Y no lo aprendo simplemente para el área emocional, lo aprendo para el área laboral, lo aprendo para el área familiar, y emprendo un camino que, aunque me cueste mucho trabajo, sé que es aquello que el Señor quiere para mí, porque el Señor quiere cosas buenas para mí. Y eso es algo que yo tengo que meterme en la cabeza, porque muchas veces le dicen a uno, pero si eso le cuesta tanto trabajo, y si usted llora tanto, y si usted siente que no puede ir por ese camino, ¿para
qué quiere meter la cabeza allá? ¿No es más fácil seguir por acá? Este camino es más fácil. No, porque todos volvemos a este lugar. Entonces, si yo quiero caminar por acá, llega un punto en el que acá me volví a caer y tengo que devolverme acá. Y cuando quiero caminar hacia allá, que es el camino en el que quiero, en el que debo obedecer ese consejo o eso que el Señor me ha dicho que debo hacer, se vuelve más difícil, porque ya volví a caer. Entonces, por eso, aunque duela, aunque se sufre, aunque sea muy difícil permanecer ahí, les aseguro que es lo mejor que podemos hacer. Ese decidir seguir el consejo es de verdad constructivo para mi vida. Sirve mucho. Porque además el Señor dice que sobre toda cosa guardada, en Proverbios 4:23, que fue la última lectura que hicimos, guarda tu corazón. Y es que cuando uno aprende a obedecer, uno aprende que ese guardar el corazón no es un capricho. Ese quédate quieta y por favor sigue este consejo y sigue por acá, porque es que si se va por allá va a volver a caerse y el corazón ya va a estar más roto de lo que ya lo tiene, pues por favor siga por acá, ¿sí? Restaurar esto que estaba en 5 pedazos, que después volvió y se convirtió en 20, vaya a pedirlo a ver cómo le queda. No. Entonces, vamos, primer punto, recibir consejo. Segundo punto, obedecer el consejo. ¿Se sufre? ¿Difícil? Sí, indudablemente. Pero en la satisfacción que se tiene después de decidir obedecer, es algo que de verdad siente paz uno en el corazón. O sea, no es el sentimiento de, bueno, sí, obedecí, todo fue muy chévere. No, es en realidad la paz que se siente después de que uno decide seguir por ese camino, que costó tanto trabajo, ¿no? Porque además está uno al final como, sí, lloré, fue difícil, todo, pero qué bueno, pude hacerlo. Y es como el trabajo deseado, ¿no? Como uno dice, no, esa es la empresa en la que yo quiero, allá es donde yo quiero trabajar, y me voy a esforzar para estar allá. Y así igual, ¿sí? Uno se esfuerza, uno camina, uno lucha, uno llora, uno anhela, a uno lo llaman a entrevista 5 veces y no entró, y a la 6ª entró y costó y fue difícil, pero allá estoy. Lo mismo pasa con el tema de obedecer, igual. O sea, si mi objetivo es ese, yo lucho por ese objetivo y lucho en una misma dirección. Ahora, el tercer punto es permanecer en el Señor en ese proceso de obediencia. Entonces, para eso, porfa, ayúdenme con Hebreos 6:12. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente, en cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Entonces, volvemos al tema de que todo me está permitido, pero no todo me es lícito, junto con esta palabra que me dice que imitemos a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas y las certezas que Dios tiene para nosotros. Entonces, si yo camino en dirección a lo que me es permitido, ¿sí? Siguiendo el consejo, obedeciendo ese consejo, pero además de eso me esfuerzo en el proceso y le imprimo fe y paciencia, así como hizo Abraham cuando creyó en el Señor y le tocó esperar tanto tiempo. Entonces uno piensa, pues a mí me tocó fácil. Porque pues es que Abraham, la promesa de tener a su hijo y las naciones y todo, pasaron 100 años, más de 100 años en todo ese proceso. Y no fue un proceso fácil. Entonces, nunca es fácil esperar y ser paciente para obtener el obsequio, ¿no? Porque a cuántos niños, cuando éramos niños, a cuántos nos gustaba esperar para que nos dieran el regalo que nos habían prometido.
Pues ninguno, o sea, todo el mundo, y ojalá se lo compraran antes y uno supiera dónde estaba escondido. Entonces uno como, ya me lo compra, pero ¿será que voy y miro? ¿Será que...? Porque no aprendemos a ser pacientes y a esperar lo que Dios nos quiere regalar. Y queremos apresurarnos y pensamos que este que me llegó acá, este está bien. Si yo ya estoy en un proceso, estoy caminando en obediencia, todo está bien y me llega el vecino, pero yo digo, no, eso está bien y eso ni para qué lo consulto. ¿Para qué le digo a la persona que me estaba dando consejos? Eso yo más bien me meto de cabeza y ya, eso, no pasa nada. Entonces, permanecer en fe y ser obedientes y tener paciencia, que es lo que más nos cuesta a todos, no es fácil y se sigue sufriendo, pero hay victoria al final y un proceso de satisfacción y alegría y un fresquito en el corazón. Y el cuarto punto, que resume todo este sufrimiento terrible, toda esta tortura del corazón, es el fruto que se recibe como consecuencia de él. Y entonces vamos porfa para Mateo 12:33. Sí, por favor. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Entonces dirán, pero está hablando, ¿de qué está hablando? Entonces, en este pasaje el árbol es usted. ¿Y dónde se ve que uno es un bueno o un mal árbol, ¿no? Como dice la palabra. O que su fruto es bueno. Y es en todo ese proceso. Cuando uno obedece, cuando uno permanece, cuando uno recibe el consejo decidiendo hacerlo, entonces es ahí donde uno se da cuenta que el fruto llega. Y que uno ya no tiene la raíz de, este me llegó fácil, por este camino es más fácil, acá me quedo. No, yo lo pienso. Yo voy y consulto eso, que tal vez en mi corazón está poniéndome como, esta persona me gusta, me parece chévere, interesante, algo pasa, pero no me sigo sintiendo tan seguro porque no sé si la decisión que voy a tomar sea la correcta. ¿Y qué es lo que no quiero? Volverme a caer. Entonces, es ahí donde yo digo, oiga, sí aprendí. Sí estoy dando el fruto que el Señor quiere que yo dé. Sí, mi corazón sí cambió. Ya no voy en dirección a lo que quería antes, que era hacer lo que yo quería, mi voluntad. Estoy trabajando por hacer la voluntad del Señor, que tiene cosas mucho mejores para mí de las que yo puedo darme a mí mismo. Y para eso, por favor, leamos Proverbios 1:33 y alguien que me ayude con Hebreos 6:13, por favor. 1:33. Perdón, 1:31, sube todo, Okay. por favor. 1:31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Alguien que tenga otra versión? Proverbios 1:31. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Uy, zonas. Y Hebreos 6:13. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior, ¿por quién juró por sí mismo? Entonces, el primero que nos dice, ustedes comerán del fruto de su conducta, de su camino, de lo que decidieron, ¿sí? Y, como dijo al final el versículo, Johanito, Fue terrible. Se atarán con sus propias intrigas. exacto. Entonces, si yo quiero seguir mi consejo y no el consejo del Señor, que seguramente es la persona que ha estado acompañándome en todo este proceso,
o mi relación ya directa con el Señor, ¿sí? Porque pues ya en ese proceso, y lo digo a manera personal, ya cuando uno camina un tiempo, obviamente uno depende, porque yo era una bebé totalmente, o sea, yo no tenía ni idea de nada de este cuento en ese tiempo, y no es tan fácil dar el paso cuando uno cree que el Señor le está hablando. Entonces es preferible ir y consultarlo con el que tal vez tiene más tiempo en esto y me ha estado apoyando en todo el proceso y ha estado pendiente de mí, ¿sí? Y entonces yo voy y le digo, oiga, es que me está pasando esto y sucede esto, ¿sí? Y estoy cosechando del fruto que yo decido vivir, ¿sí? Cuando yo decido que lo que quiero es hacer mi voluntad, entonces vuelvo y caigo en el error y me doy cuenta que en realidad no quise obedecer, no seguí el consejo y por eso estoy volviendo a caer en lo mismo. Pero es una decisión personal. A nadie se le obliga y el Señor no le obliga a nadie a que haga ese proceso, ¿sí? Si bien se advierte que va a ser difícil, que va a tener que tener tiempo, que tal vez va a tener que estar solo un tiempo, que va a tener que dejar de lado muchas cosas, ¿sí? Renunciará, digamos, si yo les digo en ese permanecer el Señor y obedecer el consejo, yo tuve que quemar las cosas que a mí me regalaron. Y en ese quemar las cosas quemé una pijama, ¿sí? Y casi metí el tapete en mi casa, pero en obediencia. Entonces, yo lo que me adentro en mi casa casi me mato. ¿Cómo se te ocurrió quemar eso en la casa? Pero, sí, no. Entonces, pero digamos que yo ahí entendí que el mejor proceso era obedecer. Y entonces, ¿a mí qué me cuesta? A mí me costó quemar cartas, borrar correos, eliminar. ¿Por qué? Porque para mí las palabras son importantes. Entonces, si a mí me escribió, es que yo quiero estar, no sé qué, no volver a esas palabras para mí era difícil. ¿Sí? Digamos que desprenderme de eso fue de las cosas que más me costaron. ¿Sí? Obedecer eso de vaya que me vaya bote, no, deshágase de eso. Es que eso no la construye, eso lo que va a hacer es que usted vuelva atrás y uno dice, pero esta vieja está loca. O sea, ¿qué tiene que ver eso que él me dio con lo que yo quiero hacer a futuro? Pero a ver, uno es sí. Entonces, ¿qué es que si uno no botó el peluchito, entonces está en un día de depresión, así como que no nos da, ¿no? En un día sensible, y entonces va uno y ve el peluche y uno, ¿qué será de este tipo? ¿Será que le vuelvo y le escribo? No, pero es que era tan lindo. Y entonces vuelve uno atrás, porque finalmente eso, ¿qué es lo que hace? Eso lo que hace es hacerte caer en el error. Y entonces uno va acá y va acá, ¿no? Va de aquí para allá y vio el peluche y uno como que dice, yo me corro un poquito, pues no pasa nada porque ya avancé unos pasos, pero entonces si yo me corro hacia el ladito un poquito, eso no pasa nada, ¿no? Y pues es que escribirle como para saber cómo está. Solo vamos a ser amigos. Yo ya lo superé. Solo vamos a ser amigos, de verdad, o sea, no. Yo siento que ya mi proceso va mejor, pero no. Eso es una mentira que uno se mete en el corazón y eso quiere decir que eso es lo que sembró y ese es el fruto. Y Hebreos 6:13, ¿por qué lo traigo? Porque me parece importante hablar acerca de que Abraham decidió permanecer en la promesa del Señor sin tener certeza del tiempo que iba a tener que esperar. No es más fácil saber que uno tiene 20 años, 30 años y sabe que seguro le va a llegar lo suyo, ¿no? Porque uno sabe que el Señor tiene lo suyo. Pero cuando en ese tiempo la certeza era más difícil. Entonces Abraham cumplió 100 años y Sara se rió cuando el Señor le dijo que iba a ser mamá. A los casi 100 años, tenía 100 años, más de 100 años. Y entonces,
O sea, yo, a ver, señor, no sea chistoso, ¿sí? O sea, mamá, yo, después de todo este tiempo de matrimonio, de luchas, de sufrimiento, después de que le dio un hijo con la esclava, o sea, yo, no, pero sí. Y entonces cuando uno piensa en todo eso que sí tuvieron que esperar ellos, a uno le ha ido, espero bien, ¿sí? O sea, esperar un tiempo prudencial para recuperar el corazón, para obedecer y para hacer las cosas bien, que normalmente uno en ese tiempo depende del proceso, que uno sea juicioso, un año y uno ya siente que el corazón no está preparado, pero ya se restauró, entonces ya puede tomar decisiones un poco más sabias y más sanas para el corazón. Entonces si yo siento que este tipo me gusta, yo salgo con él, ¿sí? En tono de amigos, y miro, y si yo veo que el tipo va muy rápido, yo no, un momentico, ¿sí? O sea, métale el freno a esta vaina porque yo no me comprometo, ¿sí? Y uno procura hacer las cosas bien. Si uno, digamos, quiere el proceso más largo, fue más difícil, pues entonces el tema puede demorarse un poquito más, pero claramente no 100 años, no 50, ¿sí? No sé. ¿Por qué les digo todo esto? Porque sí tiene un final feliz, sí nos fue bien al final. Sí. Entonces, el tema, los 4 puntos. Los 4 puntos fundamentales en todo este proceso, que fue el recibir consejo, ser obediente, como el Señor espera que seamos obedientes, permanecer en el Señor y en ese consejo que Él nos quiere dar para recibir el fruto. Trajo como consecuencia unos años después, no muchos, bien, gracias a Dios, trajo como consecuencia una relación más tranquila, con más serenidad, y puedo decir que ahora soy felizmente casada. ¿Sí? Pero nada de eso hubiese sido posible, exacto. Ese es el fruto. Y si quieres saber un poquito, Por eso vine con camisa. Y si quieren saber un poquito cómo fue eso, fue así. Entonces, yo en obediencia me sometí, y cuando ese tipo ya empezó a gustarme, yo me moría del susto. El próximo viernes les cuento cómo fue. Y entonces, y yo veníamos de ser amigos una temporada, y este tipo vivió mi tusa. Y que es lo primero que le dice a uno la mamá en la casa: mamita, no cuente su relación anterior porque seguro se la echan en cara. Entonces yo decía: Dios mío, yo me estoy metiendo en una camisa de 4 varas, y yo qué voy a hacer, este tipo lo sabe todo, y yo no, pero yo qué hago, este me está gustando mucho. Y entonces empezó a invitarme a salir, y tenía planes chéverísimos que yo nunca había hecho con nadie, que me encantaban. Y yo, no, Dios mío, no, esto está pasando a castaño oscuro. Entonces me fui, o sea, yo le decía, más que yo, en todo el proceso, y tal vez fue algo que no les conté, y en el tema de obedecer el consejo y de permanecer en el Señor, yo tuve varias oraciones en donde le dije: yo acá corto mis relaciones fallidas, no más. O sea, yo no quiero ser la novia chévere con la que se pasa un rato, perdí el tiempo, y llegó un punto en el que una dureza que yo necesitaba para convencerme de que en realidad en fe yo iba a esperar en Él, ¿sí? Y no me iba a ir allá a caerme al hueco otra vez. Y sí, es difícil renunciar a tener una relación cuando todo el mundo te dice: pero ¿por qué si usted está muy joven? ¿Por qué si usted tiene 22 años ya se está diciendo eso? Y es porque uno entiende que uno no es el juguete de la otra persona. Ni es... La cifra me quedó sonando. ¿Sí? Sí. Ni la otra persona es el juguete de uno, y yo no puedo jugar con las emociones del otro, ni el otro puede venir a jugar con mis emociones.
Porque por eso dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, en todo ese proceso de orar, de llorar, de difícil situación, cuando él me empezó a gustar, eso fue terrible, tuve un dilema mental, porque además, él les contará dentro de 8 días, pero él no conocía del Señor todavía, y yo ya estaba en un proceso de obediencia con el Señor, y yo ya me había prometido que no iba a volver a hacer lo mismo. Entonces, cuando pedí consejo, no, estamos saliendo, pero no pasa nada, yo no me quiero comprometer, y en todo eso no pasa nada, no me quiero comprometer, hubo muchas cosas, terminé casada, él les va a contar cómo fue, no me voy a leer la historia. No, pero no. Y no, dale cuenta, sí, no. Y entonces, como conclusión, quiero que pensemos y reflexionemos acerca de eso que queremos, ¿sí? Para los que son novios acá, o para los que tengan una relación donde de verdad quieren agradar al Señor, de verdad quieren caminar en un camino que lleve a algo, una relación que de verdad tenga fruto, que de verdad puedan tal vez tener un final feliz como yo. Los invito a que pensemos en que es fácil pararse y seguir el camino como si nada hubiera pasado, ¿no? Y alejarse del Señor y decidir caminar como camina todo el mundo. Porque ahora la teoría es que un clavo saca otro clavo y entonces vivamos la vida loca. Entonces, es fácil pensar, y aún les voy a leer la conclusión que el Señor me regaló para ustedes, y es fácil pensar, y aún en nuestros tiempos, deliberadamente que yo hago lo que quiero con mi vida. Y por lo tanto, lo que me parece o me place con mis relaciones emocionales sin contar con Dios. Pero, si hacemos una evaluación consciente del dolor que se siente cuando hacemos las cosas a nuestro modo, dejando de lado de recibir un consejo, de obedecerlo, de permanecer en el Señor y en ese consejo, nos estamos perdiendo recibir el fruto que el Señor quiere que recibamos. Las promesas que el Señor me ha dado para vivir como Él le place, es decir, en la obediencia que el Señor me llama a vivir. Es justo ahí que el Señor nos llama a guardar el corazón, pero no por capricho, sino como buen Padre sabe que lo mejor para nosotros. Por eso, tal como dice la palabra, debemos aprender a guardar el corazón, porque de él mana la vida. Y eso no solo hace referencia a nuestras relaciones emocionales, sino directamente a mi relación con él, y cómo cuando yo tengo una relación directa con él, recibir el consejo, obedecerlo y permanecer en la obediencia para recibir sus promesas no son una carga para mí y tampoco un imposible para mí. Por eso hoy los invito a que busquemos el consejo, a que sigamos el consejo, a que decidamos permanecer en el consejo para poder obtener esos regalos que el Señor tiene para nosotros. Pensemos que no es un capricho, que por más de que el camino por otro lado sea fácil, lo más fácil para mi vida y para tener fruto en realidad es recibir el consejo y obedecerlo. Tener una relación con el Señor es importante. Y insisto, para los que son novios, a guardarse, a tener una relación en santidad, donde el Señor sea el centro de la relación y que ambos en obediencia puedan tenerlo en su corazón y guardarse el uno para el otro. No pierdan ni hagan perder a otros su tiempo emocional. No lo hagan. Se los digo porque lo viví, la experiencia no es agradable. El sufrimiento es duro. Recuperarse de eso no es fácil. Entonces, si quieren, oramos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Regálanos, Señor, en este momento de tu paz. Perdónanos, Padre, si no hemos sabido
guardarnos para ti, guardar nuestro corazón, nuestras emociones. Perdónanos si hemos tenido aquellas relaciones que han destruido nuestro corazón en varias oportunidades. Perdónanos si hemos permitido, Señor, que el corazón que tú nos diste, ese, Señor, que nos mandas guardar para ti, Señor, para vivir una vida contigo, hemos dejado que vengan a pisotearlo o hemos pisoteado el corazón de otros, Señor. Perdónanos, Padre, porque pensamos que lo que queremos es mejor de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Perdónanos si en algún punto de nuestra vida, Padre, hemos pensado en que si yo sigo el camino fácil, si no me rindo ante ti, si no pido consejos, si no me guardo en obediencia, va a ser más fácil. Quita esa mentira de nuestro corazón, Señor. Retira todo eso que nos aleja de ti, que nos impide tener relaciones sanas, Padre. Guárdanos, guárdanos, llévanos, Señor, de tu mano, cúbrenos para que siempre, Señor, podamos pensar en lo que a ti te agrada y no en lo que a nosotros nos agrada. Te doy gracias por cada una de las personas que están acá, Señor. Anhelamos que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, que esta enseñanza no salga, Señor, como una cosa que entra por uno y sale por el otro, Padre, sino que quede clavada allí en el corazón, en nuestros pensamientos, y que hoy determinemos seguirte, Señor, guardarnos para ti, para esa persona especial que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a creer, a tener fe, Señor, a ser obedientes y a tener paciencia para esperar lo que tú quieres darnos. Emocionalmente, laboralmente, familiarmente, Señor, ayúdanos a que no perdamos la esperanza y la fe de que en ti, Señor, tenemos los mejores regalos. Amén. Gracias por este precioso tiempo que me has dado. Gracias por los corazones aquí presentes, por las familias acá representadas. Gracias por esas parejas que hoy salen de acá decididas a obedecerte, a hacer de su relación una relación santa donde tú eres el centro. Gracias por ser nuestro mejor consejero, nuestro mejor amigo, nuestro Padre fiel,